Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la cinemática del trauma craneoencefálico antes de iniciar lo que es el trauma craneoencefálico como tema. Y debemos saber que la cinemática es la rama de la física que estudia las leyes de los movimientos, o sea, los cambios de posición entre los cuerpos, entre los objetos, sin tomar en cuenta las fuerzas o las causas que las producen únicamente, limitándose al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Y es muy importante conocer la cinemática del trauma en general y específicamente en este caso del trauma craneoencefálico, saber lo que es la aceleración, la deceleración en una cavidad como es el cráneo, saber lo que son las lesiones y entender que las lesiones van a depender de la cantidad, de la velocidad de la energía transmitida, del área superficie del área de la superficie donde se aplica esta energía y las propiedades elásticas de los tejidos a donde se transfiere esta energía. Es muy importante entender que la velocidad tiene mucho que ver. Y como ejemplo siempre les pongo que si nosotros a una persona tomáramos una bala de una pistola, pero ya sin pólvora, sino el puro proyectil, y se lo aventáramos con toda la fuerza del mundo a alguien en la cabeza, lo único que pasaría es que generaríamos un chipote, un hematomito. Pero si esa misma cantidad de masa sale de una arma de fuego a una velocidad mucho mayor, esa misma masa entra al cráneo y produce lesiones muy graves. Entonces, esto tiene que ver mucho con la velocidad. Entonces, la velocidad y la masa son los dos factores más importantes cuando hablamos de cinemática y cuando hablamos de lesiones por proyectiles de arma de fuego, por ejemplo. Los médicos que atendemos en los servicios de urgencias y los estudiantes que ahora son los para quienes estamos preparando estos temas, debemos aprender que el paciente con trauma múltiple debe tener cinemáticas previas y tenemos que conocerla. Al momento en el que nosotros recibimos al paciente en el servicio de urgencias, tenemos que investigar todo lo que tiene que ver con la cinemática para saber qué lesiones tiene potencialmente el paciente y adelantarnos antes de que se presenten las complicaciones para atenderlo de una manera óptima. Entonces, cuando hablamos de cinemática nos interesa mucho el tipo de accidente que fue, la ubicación dentro del vehículo de la víctima, no es lo mismo el que va conduciendo que el que va de copiloto, los que van atrás, y si tienen sistemas de seguridad, es decir, cinturón de seguridad, bolsas de aire, el tipo de vehículo, etc. Entonces es parte de la cinemática y en donde nosotros tenemos que ver otros puntos que también son importantes, como el tipo de accidente. No es lo mismo una colisión frontal que una lateral, que una volcadura. Tenemos que saber si hubo eyección de la víctima del vehículo, porque la probabilidad de muerte aumenta 6 veces cuando una víctima sale del vehículo, sale expulsado, eyectado, y la probabilidad de lesión medular aumenta hasta 8%. Cuando tenemos el cinturón de seguridad, nos protege para muchas patologías como, por ejemplo, lesiones por deceleración de tórax, ¿sí? Lesiones en corazón, en grandes vasos, en pleura, lesiones en órganos abdominales, pero lo más importante es que nos previene la posibilidad del trauma craneoencefálico. El cinturón de seguridad, para lo que más nos ayuda es para evitar el trauma craneoencefálico. Si no tenemos el cinturón de seguridad, lo más probable es que salgamos eyectados hacia el parabrisas, y en el parabrisas es donde se presenta el trauma craneoencefálico y las lesiones cervicales, que son también muy importantes. Otro punto que tenemos que evaluar es el paciente que no lleva cinturón de seguridad. Muchas veces nos subimos al vehículo, nos ponemos el cinturón y pensamos que tener el cinturón de seguridad colocado nos garantiza la seguridad. Pero si el que va junto a mí no se pone el cinturón de seguridad, él se va a convertir en un objeto cuya movilidad produce lesiones a los que están a su alrededor. Entonces su cabeza del que va junto a mí me va a voltear mi cabeza, su tórax mi tórax, sus extremidades. Entonces finalmente se convierte en un arma potencial dentro de los mismos vehículos la persona que no tiene cinturón de seguridad. Entonces es de vital importancia que todos los que van en un vehículo lleven el cinturón de seguridad bien colocado. El trauma craneoencefálico constituye el 50% de las muertes por trauma. ¿Qué quiere decir eso? Que de las personas que fallecen en los accidentes, el 50%, la mitad, mueren por traumatismo de cráneo. Las volcaduras son los accidentes por vehículos automotor más donde hay más lesiones. Entonces las volcaduras, como no existe un sistema de seguridad que sea útil para las mismas volcaduras, son las que producen más lesiones. Y los accidentes por vehículos automotores son la primera causa de muerte en gente joven, antes de 33 años de edad, y es la principal causa de muerte por lesiones no intencionales a todos niveles, ¿sí?
El número de volcaduras por vehículos utilitarios, los SUV, se duplicó desde 1991 porque esos vehículos son los de moda, entonces tienen poca estabilidad y eso hace que tengan volcaduras frecuentemente. Son los que más están asociados a lo que son los traumas craneoencefálicos. Ahora, tenemos que entender la diferencia entre trauma de cráneo y trauma craneoencefálico. El trauma craneoencefálico es un trauma que tiene lesión del encéfalo, pues trauma craneoencefálico. Y el trauma de cráneo puede ser un trauma simple de cráneo. Cambia mucho porque cuando tenemos que hacer una evaluación o un certificado de lesiones, no es lo mismo una lesión que pone en peligro la vida, como el trauma craneoencefálico, o una lesión que no pone en peligro la vida. Entonces eso clasifica diferente y tiene que ver con situaciones de tipo legal que son importantes. Hay dos tipos de traumatismo en el cráneo que tiene que ver con lo que hablamos de la cinemática. El penetrante que es por herida, por proyectil de arma de fuego, por instrumento punzocortante, y el no penetrante que es conmoción, contusión, y que puede ser quirúrgico o no quirúrgico. El penetrante usualmente es quirúrgico. Y tener en cuenta que existen lesiones por aceleración y deceleración en la misma cavidad craneana. También es importante saber que por la forma del cráneo, que tiene una forma como un huevo, por decirlo así, los traumatismos laterales son más graves. En primera, porque es más fácil fracturar un cráneo lateralmente que en las traumas frontales o los traumas occipitales, y además de que la arteria meningia media pasa por debajo de los temporales, y entonces eso hace que un traumatismo temporal o un traumatismo lateral que fracture los huesos del cráneo puede lesionar las arterias y generar un hematoma epidural, que es una de las urgencias más graves y que se deben atender más rápidamente en el servicio de urgencias. También es importante que sepamos que todo paciente que tiene trauma craneoencefálico tiene trauma cervical hasta que podamos demostrar lo contrario. Las lesiones cervicales son muy comunes en el trauma craneoencefálico. Ahora, ¿quiénes son los que se lesionan? Pues hay lesiones, por ejemplo, en los peatones, como la lesión en el que atropellan. Y entonces el peatón que es atropellado tiene lesiones en extremidades inferiores con primer impacto, segundo impacto en el cofre del vehículo y tercer impacto cráneo contra el parabrisas del vehículo y la lesión en la caída posterior, en donde pueden tener lesiones en dos niveles. Las lesiones por ciclismo, bicicleta y motocicleta, en donde hay impactos frontales con expulsión, lateral con expulsión, y la caída intencional de los motociclistas que está programada, que ellos la programan para evitar mayores lesiones. También debemos tener en cuenta cuando hablamos cinemática de que un accidente frontal entre dos vehículos suma a las velocidades. Entonces, si un vehículo va a 80 km por hora y otro viene a 70 km por hora, son 150 km por hora contra un objeto rígido. Entonces, se suman las velocidades y las lesiones se agravan. Cuando hablamos de lesiones por explosión, hablamos que hay una lesión primaria, una lesión secundaria y una lesión terciaria. La lesión primaria se refiere a la onda de expansión, es decir, en el momento que hay una explosión hay una onda de expansión que lastima mucho las cavidades, sobre todo cavidad cráneo, ojos, oídos. La lesión secundaria es los objetos de la explosión que nos golpean. Y la lesión terciaria es cuando yo golpeo contra una pared, después de la onda de expansión, después de los objetos que me golpean, y yo golpeo contra una parte fija, una parte rígida. Las lesiones por caídas tiene que ver con la cinemática de la desaceleración, o de aceleración y deceleración vertical, las propiedades elásticas de los tejidos y las características de la superficie de impacto. No es lo mismo caer en el pasto que caer en el asfalto, y no es lo mismo caer de 1 metro que caer de 20 metros. No es lo mismo caer de cabeza que caer de pie, entonces todo tiene mucho que ver, pero también entender que en las lesiones por caída también hay una aceleración y una deceleración. Entonces las cavidades pueden tener lesiones que no son visibles a simple vista, por decirlo así. Entonces es importante entender esos puntos en lo que es la cinemática. Bien, las lesiones por proyectil de arma de fuego pues tienen que ver con el calibre del proyectil, el número de proyectiles, la probabilidad de fragmentación y el tejido lesionado. También entender que el proyectil de arma de fuego produce una lesión directa y produce una lesión secundaria. La lesión secundaria tiene que ver con los cambios de presión dentro de los mismos tejidos, y un proyectil puede observarse una lesión pura, por decirlo así,
más toda la quemadura que produce y la lesión secundaria alrededor de los tejidos. Entonces tiene mucho que ver con esos puntos. Y los instrumentos punzocortantes, las lesiones por instrumentos punzocortantes, en donde tiene que ver el tipo de instrumento punzocortante, la longitud, la cantidad de instrumento que se introdujo dentro de la cavidad, el ancho de la hoja, la fuerza de introducción y por supuesto la resistencia y elasticidad del tejido lesionado. Entonces, esta es la primera parte de lo que es trauma craneoencefálico, la cinemática. Entonces, lo primero que debemos hacer es pensar qué puede tener el paciente, qué tipo de lesiones, cómo lo estoy observando, para poder iniciar lo que es el manejo del trauma craneoencefálico.